Otra grabación más de FTAP de Podcast. Yolimar viene renovada de un retiro buenísimo en El Salvador, ¿no? Fue en El Salvador. Estoy en un grupo que se llama Jesús, José y María. Y bueno, todos los años nos hacemos un retiro, todos los servidores. Y bueno, estoy fresquita con la renovación espiritual al 100. Bueno, hay que absorber ese Espíritu Santo de ti para ver qué... No, todavía no, ya va, la diferencia horaria me pega todavía. Pero bien, así comenzamos un nuevo episodio y con un invitado muy especial, muy querido por muchas personas ya en las redes. Seguramente van a identificar ya su rostro cuando lo vean acá. El padre Matías, que nos estamos conectando desde Argentina, y viene a hablarnos de esas nuevas formas de evangelización que tenemos que implementar ahora en un mundo moderno, un mundo convulsionado, en un mundo que está copado por las redes sociales y que, bueno, tenemos que agarrar ese espacio nosotros también los católicos para llevar la palabra del Señor. Exacto. Así que, bueno, padre, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, Encantado padre? de estar acá. Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Jolie. Encantado de participar con ustedes en este programa. Gracias, padre. Nosotros súper felices de que haya aceptado esta invitación. Y bueno, se presenta un poco, padre. Bien, soy Matías Jurado, soy sacerdote de acá de Buenos Aires, párroco de una parroquia que se llama San Bernardo, y también estoy metido en el tema de las redes, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Así que, presentación bien cortita de esa. Yo llevo unos 15 años de ordenado sacerdote. Así que divertido y contento de este camino que Dios me llamó. Amén. Espectacular. Yo creo que una de las cosas que vivimos actualmente, la juventud está con todas estas redes sociales y es muy difícil proyectar el mensaje de Dios a un mundo que obviamente tecnológico, en donde hay muchas distracciones, ¿verdad? Tenemos grandes compañías que desvían el tema o la palabra de Dios y se está enfocando a otras cosas, y por eso yo siento que mucha perdición o distracción. Entonces se crea un concepto de Dios, que Dios es aburrido, que Dios es antiguo, que Dios no es la moda. Y precisamente por eso, como vivimos en un mundo de moda, a veces cuesta llegar a esa juventud que ya está acostumbrado a un estilo, ¿verdad? A una dinámica diferente. Entonces, usted, de hecho, el eslogan que él tiene, ¿cuál es? El humor de Dios. El humor de Dios. El humor de Dios llama mucho la atención porque de hecho de eso se trata. Se trata de no poner a la iglesia o la evangelización como algo aburrido, puede ser algo dinámico y llegarle a mucha más gente, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo llegó a ese concepto humor de Dios? A mí, digamos, lo que me parece es que Dios quiere que seamos felices. Ese es como el objetivo principal que Él tiene para con nosotros. Entonces, una felicidad sin humor para mí no existe. Entonces, al momento de ir a compartir, yo voy a compartir también esta alegría que Dios nos quiere traer. Entonces, parte del mensaje tiene que ir con un poco de ese humor. Por un lado, porque lo que va con humor en las redes también entra mucho mejor. Por otro lado, porque en este mundo realmente necesitamos de la alegría, necesitamos del humor también para poder estar más plenos, para poder vivir. Y yo creo que realmente este Dios en el que nosotros creemos tiene mucho humor. Es verdad que yo me acuerdo que un viejo profesor de Biblia nos decía que Jesús no se rió nunca, por lo menos en lo que dice la Biblia, y que solamente aparece Dios riéndose cuando dice Dios se ríe de sus enemigos, ¿no? Pero yo me imagino a un Dios lleno de alegría, lleno de humor, y que si uno está atento, uno lo ve en la vida cotidiana eso. Así que desde ahí es un poquitito como ese contenido, digamos, que intenta ayudar a ser felices, y si va sin humor no va a ser muy feliz. O sea, es verdad que está toda la parte formativa y todo eso, pero en lo cotidiano y sobre todo en las redes, para mí es esencial que haya un poco de ese humor. Estoy totalmente de acuerdo. Excelente, no, bellísimo ese mensaje. Y además que como decía Yolimar, en un mundo tan globalizado, en un mundo donde es necesario de alguna forma llevar el mensaje de la mejor manera, y un mensaje que sea
atractivo, pegajoso para la juventud y bueno, y también para los que no son tan jóvenes, por supuesto, como nosotros que estamos ahí en la línea media. Yo no sé tú, Roger, yo soy joven. Ya está bueno con la edad. Aquí más joven es padre. Pero bueno, es muy necesario tener esas herramientas que puedan ser llamativas para todos, ¿no? Y que no sea esa monotonía y ese aburrimiento que se puede caer para llevar la palabra del Señor. Entonces es bien importante que tengamos claro que para poder estar en las redes y para poder enfrentarse a este mundo a través de las redes, en el cual siempre vamos a ser posiblemente juzgados, ¿verdad? De una forma muy cruel porque estamos llevando la palabra del Señor, es tener este ahínco de llevarlo con mucha alegría y con el propósito de llevar una palabra de salvación alegre al mundo, porque no todo es culpa, ¿no? No todo es culpa, sino que el Señor ve más allá de todo lo que tú puedes hacer, cosas buenas en ti y te quiere ver alegre, como dice el Padre. Entonces, me encanta esto que usted hace, Padre, de personificar esa parte opuesta el que hace la pregunta, y son preguntas de la cotidianidad, no tampoco tan profundizar en el Antiguo Testamento, en esas cosas que también lo podemos hacer, pero esa cotidianidad que a veces no nos tenemos a preguntar. ¿Cómo se le ocurre esto, Padre, de hacer esta ambivalencia entre dos personajes? Y me encanta porque además el Señor nos manda siempre ahí de dos en dos, ¿no? A llevar la palabra. El Padre se duplica a llevar el mensaje. Sí, tal cual. Yo creo que es por un lado un recurso de lo que es el armado de los videos, y hace que sea mucho más dinámico por un lado, ¿no? Entonces se me ocurrió porque al principio lo que hacía era intentaba transmitir cosas lindas o cosas que se me iban ocurriendo, y me ponía frente a la cámara, así como estoy ahora con ustedes, y simplemente hablaba. Y hablaba sin pensar demasiado en la lógica y el lenguaje de las redes. Hasta que en un momento dije, bueno, vamos a tomarnos en serio. Yo además de ser sacerdote estudié comunicación. Entonces, bueno, vamos a empezar a estudiar un poquitito más, a ver cuál es la lógica de las redes. Y parte de la lógica hay como distintos formatos para los videos que uno va armando, pero lo que aprendí es que uno no puede simplemente digitalizar la pastoral que uno tiene, sino que uno tiene que armar una pastoral especial. Se me viene a la cabeza esto. Cuando nosotros acá en Buenos Aires tenemos, con los jóvenes muchas veces en las parroquias, lo que se llaman grupos misioneros, que son grupos de personas que nos juntamos y salimos a caminar en un barrio, nos vamos a algún lugar y empezamos a golpear las puertas de las casas. Entonces, ahí lo que vamos haciendo es visitando casa por casa y charlando con la gente que nos abre la puerta. Esta misión, de alguna manera, la encaré así. No estoy solo, estoy con otros que están también evangelizando como yo, somos parte de un grupo misionero y hay que salir a golpear las puertas. Si uno va a golpear la puerta y va con cara triste o va con cara enojada, no entra nadie. Y si uno no se adapta a lo que va encontrando en esa casa, tampoco no se puede profundizar mucho para nada. Entonces, las redes tienen su lógica, y el armado del mensaje, la forma en la que compartimos el evangelio, todo eso tiene que adaptarse un poquitito a eso. Parte es el humor y otra parte fue este recurso de duplicarme a mí, conmigo mismo, que me hago una pregunta, voy charlando y se hace también mucho más dinámico para el que lo ve y hasta incluso para mí cuando lo armo. O sea que es divertido, nunca se aburre en la obra de evangelización. Tal cual, sí. Pero ahí yo creo que está buenísimo esto también de trabajar junto con otros, porque los otros te aportan un montón. Sí, ayuda más el proceso de creatividad, me imagino. Ajá, sí, y por supuesto estar en comunidad, y esto que usted está mencionando de llevarlo a través de los misioneros que van de puerta en puerta, y es muy cierto, porque es mostrar a Jesús desde tu acción, ¿no? Desde ese verbo que te está encarnando en todo lo que tú haces, ¿no? Pero en las redes se complica un poquito más porque no estás frente a la persona, no puedes mostrárselo de una manera física, sino que tienes que llevar un mensaje contundente a través de esto, y cómo escalar dentro de esas métricas de las redes, ¿verdad? Porque tenemos la competencia del mundo total, ¿no? Estas músicas, de todos estos mensajes que, como tú bien dijiste, confunden mucho a las personas y sobre todo a los jóvenes, y se caen en el vicio de la utilización del teléfono. Pero qué bueno que en ese pasar de páginas aparezca Padre Matías o aparezca cualquier evangelizador digital, y que crea un impacto, y que creo que usted lo logra muy bien, y lo felicito por lo que está haciendo, porque ya ver esta parte de alegría, de humor y de una personificación de esas dos personas que están preguntándose de una forma cotidiana, como lo haríamos con cualquier sacerdote cuando lo vemos de frente. Entonces, qué bonito y qué bien logrado está, de verdad. No, y la verdad, la gente tiene un concepto del sacerdote
que es la misma que tenemos de Dios, una persona justiciera, que es lo que está ahí es para regañar, ¿no? Entonces, el traer esta nueva dinámica a la mesa, sobre todo en la parte de evangelización católica, refresca mucho y ayuda mucho a conectarse con el Señor, porque el Señor es un Dios de amor, un Dios de alegría, un Dios que vino a anunciar el reino ya está aquí entre ustedes, y por eso todos esos milagros y todas esas cosas que el Señor hizo, porque en realidad era para dar seguridad de que el Rey de Reyes estaba aquí con nosotros. Entonces, me gustaría preguntarle, para que nos guíe también, porque estamos nosotros también en las redes y tratamos de evangelizar, sobre todo aquí con María Visión, me gustaría que nos explicara cómo, o sea, los límites, los parámetros, cómo, porque lo maneja usted de una manera, lo maneja de una manera espectacular, cómo utilizar el humor sin caer en la ridiculización o en la burla hacia la fe católica. No sé si me explico, lo maneja muy bien, porque capta mucho a la juventud, siempre manteniendo un respeto. ¿Cómo hace usted para manejar eso y la perceptividad de la gente, cómo lo toma? ¿Cómo hace para manejar ese aspecto en este paso de evangelización? Yo creo, por un lado, que hay en todo lo que es el humor, yo hice en algún momento algo de stand-up, y lo primero que te dicen es como conocer tu propia identidad. Entonces, cada uno tiene la capacidad de reírse de uno mismo, por un lado, y después, por el otro lado, cada uno tiene un tipo de humor que a uno le sale mejor, y si uno copia el humor del otro, ahí eso se nota y no queda tan bien. Entonces, la primera cosa es encontrar qué tipo de humor le calza a uno, qué tipo de humor tiene uno. Y a partir de ahí también algo que ayuda mucho es ir escuchando a los otros. Por un lado, esto de tomárselo en serio, a lo que uno plantea, y que el humor sea un recurso para que la gente pueda quedarse, no que sea algo para alejar, y que el mensaje no sea simplemente el humor. Entonces el humor es una herramienta que uno utiliza. En ese sentido, lo que uno está transmitiendo es algo muy serio. El hecho de que sea alegre, que sea divertido, que sea profundo, no significa que sea algo serio en el mal sentido. Exacto. Entonces el humor es una herramienta para poder transmitir esta verdad y este mensaje de un Dios que es alegre. No es simplemente superficial y alegre en el mal sentido, sino que es un Dios profundamente bueno, amable, y en ese sentido para mí tiene alegría, tiene humor. Entonces yo creo que a mí me sirve mucho el escuchar también las respuestas de la gente y sobre todo de amigos. Cuando de pronto algún amigo me dice, che, mira, por este lado, acá ojo con esto, y a veces lo que hago es armo algo y se lo envío primero si siento que está como medio en el borde. Entonces escuchando lo que me dan y voy corrigiendo. Pero trato de tomármelo en serio, y el humor es simplemente eso, un recurso y no el centro del mensaje. No, y a mí me encanta porque hay algo que la gente cree que ser católico es aburrido porque uno sigue estructuras y normas, y no es así. Ser católico es de gente alegre, de gente que ha descubierto el amor real, el amor verdadero que te llena y te satisface. Y qué lindo uno poder salir y proyectar esta alegría de lo que significa ser católico. Pero a veces uno se encuentra con fariseos que son muy de leyes, muy de normas, y no entienden esta parte jugosa y divertida del Señor. Y el Señor, estamos llamados a eso, a evangelizar con una sonrisa, porque como yo siempre digo, nosotros somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. La tierra de por sí carga mucho, trae mucho desánimo, con muchos problemas que te puedas afrontar aquí, pero tú teniendo tu meta en el cielo, sabiendo que tu meta es en el cielo y lo que te espera después de superar todas las pruebas, eso es lo que lo hace un católico alegre, ¿no? Lo que te motiva. Entonces, para mí la alegría no es, no se mide con un carro, con una casa. Para mí la alegría es un caminar, es como yo afronto tanto las adversidades como las cosas positivas en la vida con alegría, ¿no? ¿Cómo lo llevo? Sí, para mí la alegría es ese tesoro que consigues con el Señor, exacto, que es parte de ti, está dentro de ti y te ayuda a afrontar todas las situaciones y circunstancias que puedes afrontar en la vida. Padre, ese mensaje que dio anteriormente a que yo le comentara esto, a mí me llena de mucha alegría, es como un bálsamo para mí, porque de verdad nosotros tendemos a hacer también aquí un poquito de humor y un poquito de claro, mi humor es un poco más sarcástico, lo Padre, reconozco. No, él hace mucho bullying, ya lo verán en los programas. Reconozco que soy un poquito sarcástico, pero por supuesto con las personas con las que soy cercano, con las personas que soy amigo, y bueno, nos permitimos cierto tipo de juegos, y a veces las personas lo pueden tomar como burla y realmente no. Bueno, yo tengo un eslogan que digo que el bullying me fortalece, ¿no? Porque
porque lo hacemos de una forma como para enseñarnos entre nosotros los que nos conocemos, ¿no? Pero llevando ya esto en la parte seria de la evangelización, pienso que tener esa dinámica del humor y de la cotidianidad en cómo nos hablamos entre amigos es lo que queremos hacer acá en EFETA, es llevar esa palabra del Señor como si fuéramos amigos, como si conversáramos en la sala y llevarlo con risas, con humor y con anécdotas de las cosas que podemos vivir y también con nuestros errores que pasamos, de los cuales podemos hacer un poco de humor, ¿no? Porque de eso se aprende también. Entonces, con ustedes hemos visto que lo hace de una forma tan limpia, tan clara, tan bonita, que nunca se llega a tornar a burla, y de eso queremos aprender nosotros también, los que estamos empezando a llevar el mensaje del Señor a través de las redes. Y bueno, usted se adelantó un poquito con la pregunta que le quería hacer. ¿Cómo ha sido la respuesta, ¿no? No tanto de sus amigos, sino de las personas que lo siguen, ¿no? ¿Qué comentarios ha recibido? ¿Se le han acercado personas en la iglesia a felicitarlo, a decirle algún comentario sobre lo que usted hace en las redes? ¿Y cómo lo maneja? Quiero saber. Hay de todo. En ese sentido, yo lo que veo es, esto me encanta el humor que tienen entre ustedes y esa cercanía, y yo creo que esa alegría que se ve y ese ser compinches, ser amigos entre ustedes, también nace de ese trato y de la imagen que tiene el uno del otro, y sobre todo de presuponer que el otro tiene buena intención, que está ahí para acompañarme, para ayudarme. Yo creo que parte de la alegría que nosotros tenemos como cristianos no es solamente el descubrir la alegría del cielo, que está buenísimo y que realmente nos ayuda cuando estamos pasando la mal por acá, sino también descubrir que Dios, o sea, depende ahí la imagen de cada uno, Dios, este Dios bueno, amable, digamos como alegre, nos acompaña en el camino. Hay veces que en nuestra cultura le fuimos echando la culpa a Dios, a partir yo creo de cuestiones de nuestra forma de ser y nuestra forma de mirar al mundo, y le vamos tirando a Dios los problemas, como si Él fuera el origen de los problemas o de las cruces que a veces recibimos. Y yo me imagino mucho más a un Dios que camina junto a nosotros y que nos sostiene y que nos ayuda en este caminar. Y ahí en esta imagen que yo tengo, también está de decir, bueno, hay un cierto compañerismo, un ser como acá diríamos como compinche, como colega, en algún sentido con Dios. Entonces ahí uno la puede vivir a la vida desde otro lado. Les cuento una anécdota así súper simple que tengo ahí en alguna de las redes. Una vuelta estaba confesando a una niña de unos 11 años más o menos en un colegio, y de pronto una niña que es amiga de ella pasa por atrás, estábamos en el patio. Entonces le saca la lengua, le dicen, ¿así? Y le pregunto, ¿qué hiciste? No, dice, la estoy saludando, es un código que tenemos entre nosotros. Me doy vuelta y la saludo a esta amiga, que se mata de risa y me devuelve el saludo sacándome la lengua. Entonces vuelvo a esta niña que estaba confesando y le digo, hace eso mismo con Dios cada mañana. Cuando te levantes, decirle, hola Jesús, y sacale la lengua. ¿No? Imagínatelo a él muriéndose de risa, súper contento de que tengas esa cercanía con él, ¿no? Entonces, según qué Dios nos imaginemos, va a ser qué vínculo tenemos con él. Así que eso para mí es como parte del cómo camina uno en esta vida. No solo porque va a tener esa alegría de llegar al cielo y encontrarse con él, sino porque ya desde acá también vamos caminando junto con alguien que es buenísimo y nos hace la vida mucho más profundamente linda. Y respecto a esto que me preguntaban de cómo voy llevando las cosas y eso, yo con los trabajos pastorales que voy haciendo y el conocimiento que voy teniendo de un poco de la gente, yo presupongo que la gente no es mala, sino que muchas veces tiene heridas, y a veces desde esas heridas, de esos conceptos, de esos límites, nos van escribiendo, nos van peleando o alabando a veces, ¿no? Entonces el que te puede ver bien, uno dice, qué lindo que tenga una mirada buena, incluso si quiere hacerte alguna corrección. Y aquel que está lastimado y que por ahí o no entiende el mensaje, o no entiende el humor, lo ve como demasiado superficial porque espera otra cosa, yo lo veo como un límite de esa otra persona y no me lo tomo personal. Pero si veo que es algo que es muy desubicado como comentario, simplemente lo elimino. A veces lo que intento hacer también es escribirles y contestarles a ver si se puede llegar a algún diálogo más profundo, y si es posible, es una alegría, y si no, bueno, rezo por esas personas y ahí queda la cosa. Buenísimo, y lo importante es la intención. Ya yo me mudo para Argentina. No, sí, yo te digo, padre, venga. Ya yo me mudo para allá porque qué bueno conseguir un sacerdote que está tan cercano a esa naturaleza del Señor, ¿no? A que es tu amigo y es tu compinche y es tu compañero, y qué bonito eso
tengo la conceptualización, Padre, de que todos somos buenos porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, y solamente es que estamos heridos, tenemos esas espinitas allí que nos van deformando, ¿no?, en el camino, y tenemos unas perspectivas distintas a lo que es la bondad del mensaje. Qué Tal bueno, cual, Padre. en lo que es, sí, no, decía, en lo que es las tareas pastorales que hago, les contaba justo antes de entrar en la cámara que trabajo con gente que abortó y con gente que padeció abuso, y ahí lo que ve muy, muy claro es eso, que hay un montón de síntomas a partir de la herida que uno tiene. Entonces, el comportamiento que a veces tenemos, los pecados que a veces cometemos, tienen raíces en heridas que tenemos. Y muchas veces se cargan de esa tristeza de sentir que Dios los juzga como ellos se juzgan a sí mismos. Entonces ahí a veces llega tristeza, soledad, y uno busca, cuando está mal, ser feliz por cualquier camino. Y ahí es donde empiezan uno a buscar un montón de caminos que no son los de Dios y que no nos llenan, con lo cual se va generando un ciclo de tristeza, de soledad, de angustia y de seguir buscando cosas a veces mundanas que nos llenan el corazón. Entonces en eso está bueno el lema del programa de ustedes también, esto, ¿no? Decía, abrirse a encontrarse con este Dios bueno realmente, que Él va a ser el que nos pueda llenar el corazón. Amén, bellísimo. No, Padre, ya aquí yo voy a abusar de usted y lo tengo que comprometer para otro programa sí, donde hablemos de las heridas, ¿no? Hay que tomar otra fecha por allí próxima. Entonces, Padre, hay uno de los, en Instagram, uno de los posts que subió allí, donde su interlocutor, que es usted mismo, habla de los no, ¿no? Todo no, esto lo puedo hacer, no, esto lo puedo hacer, no, esto tampoco, no. Y eso es algo que nos enfrentamos nosotros los que llevamos la palabra del Señor siempre que vamos a dar una charla o que vamos a conversar con alguien. Pero nada lo puedo hacer, todo es pecado, todo está prohibido. Y usted lo enfrentó de una forma muy bonita allí en este mensaje. ¿Nos podría hablar un poquito de esto para nosotros tener más claro la forma de llevar la palabra del Señor y los no del Señor? Tal cual. En eso yo creo que para poder llegar como comunicador, una de las cosas que uno hace es tratar de entender cómo va a comprender el otro lo que uno diga y cómo entiende el otro el mensaje que le llega de parte de la iglesia. Entonces, reformular el mensaje para que el otro lo pueda entender en su propio idioma es esencial. En ese sentido, el humor ayuda mucho, y esto de asumir, bueno, a ver, el otro muchas veces siente que todo lo que es lindo o es rico engorda o es pecado, como dice el dicho, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, pero ¿por qué la iglesia es así? ¿Por qué nos prohíbe tantas cosas? Entonces, para mí hay una definición que es súper simple, que aclara un poco todo, que es: el pecado es aquello que nos quita plenitud y que en el fondo nos termina lastimando. Entonces, un Dios que es papá y una iglesia que es mamá, lo que intentan hacer es protegernos. Entonces, de pronto uno dice, bueno, por ejemplo, y nos trata de proteger de cosas que naturalmente estaríamos tentados de hacer porque son lindas. Muchas veces cuando voy a los colegios les digo, chicos, drogarse, ¿es lindo o es feo? Entonces ya todos saben que es pecado y dicen, no, es feo. Y les digo, no es feo. Porque, o sea, yo nunca me drogué, pero digo, tanta gente que no puede dejar de hacerlo porque, digamos, es tan lindo, tan atractivo, tan placentero en algún momento del drogarse, que no pueden dejar de hacerlo incluso sabiendo que les hace mal o que les puede llegar a hacer muchísimo mal. Entonces les digo, bueno, por ejemplo, algunas le dijeron que es pecado comer lo que sería, no sé cómo se dice allá, caca de perro, el excremento de perro. Y uno dice, el excremento de perro nos hace mal, pero no hace falta que nos digan que eso es pecado, o sea, que nos haría mal. Entonces, como la iglesia busca cuidarnos diciéndonos, esto que parece atractivo, que parece lindo, tiene su peligro y esconde un mal. A veces es a corto plazo, como por ejemplo alguno que es intolerante al gluten, que come algo con gluten y enseguida sale corriendo al baño o le duele la panza, y es completamente distinto que alguien que es diabético. Alguien que es diabético por ahí come algo dulce y no siente las consecuencias del daño que se está haciendo ahora, sino que por ahí es a 10 años. Entonces, una mamá buena va a intentar decirle a un niño que es diabético que no coma un pastel, una torta, porque le puede hacer mucho daño. Entonces, si el niño no entiende el amor de la madre, va a pensar que la madre le prohíbe porque tiene ganas y de las cosas lindas.
Entonces, para mí va por ese lado. Excelente. Qué hermoso. Yo por lo menos como varón, siempre que voy a hablar a varones más jóvenes que yo, que están pasando por la adolescencia, muchachos, todo esto, ¿no? Y bueno, uno cometió muchos pecados por desconocimiento en la juventud, por lo menos como, gracias a Dios, como el padre tampoco nunca probé las drogas, ni mucho menos, pero sí sexualidad antes de habernos contraído matrimonio, el alcohol, los excesos, bueno, todas las cosas que uno puede hacer como jóvenes que le parecen lindas y atractivas, como lo mencionó usted. ¿Cómo llevar este mensaje a la juventud? Porque ellos siempre te van a atacar diciendo, pero tú sí lo hiciste, claro, y tú pasaste por ahí, ¿por qué me lo vas a prohibir a mí? Entonces ahora uno desde el conocimiento de lo que está mal hecho o de lo que no te acerca al Señor, quieres hacérselo saber a ellos para guiarlos por el buen camino. Entonces, ¿qué herramienta utilizaría usted con los jóvenes, específicamente en ese proceso de conocerse en su sexualidad y en todas esas cosas que quieren hacer como personas grandes ya, como el alcohol, como las fiestas y como todos los excesos que se pueden hacer en esa edad? A ver, yo creo que en ese sentido los jóvenes son por ahí jóvenes, pero no son tontos. Es lo mismo que pasa con los niños, que a veces uno dice, tiene 4 o 5 años y dicen cosas que nos llaman profundamente la atención desde su mirada, de su originalidad. Son niños, pero no son tontos. En ese sentido uno puede haber, a veces me vienen como mamás o papás preguntándome cómo le voy a decir a mi hijo que no haga esto si yo lo hice cuando yo era joven. Entonces yo le digo, bueno, justamente porque vos lo hiciste y descubriste que no era lo mejor, sino que te hizo daño en esto, en esto y en esto, ahí es desde la experiencia, y a veces incluso sin necesariamente contarle que uno hizo eso, uno puede marcarle a los hijos un camino respetando su libertad, pero mostrándole lo más claramente que uno puede lo que uno comprende del tema. Y ahí para mí es esencial 2 cosas. Por un lado, formarnos. Por ejemplo, en todo este tema de la sexualidad está el tema de la teología del cuerpo, que lo explica como muy bien, muy completo al tema de la sexualidad muchas veces. Y por otro lado, aprender a traducir, sabiendo qué mensajes escuchan los jóvenes. Si yo no sé qué están recibiendo por redes sociales, si yo no sé qué están recibiendo por medios, si yo no sé de qué le están hablando en el colegio muchas veces, y quiero decirles algo sin haberme formado, es como si de pronto yo le hablara a alguien en latín. Por más linda que sea la verdad que le estoy transmitiendo, el otro no me va a entender. Yo tengo que adaptarme al mensaje del otro, al lenguaje del otro, buscando ser lo más claro posible. Creo que quizás algunos de los papás cometieron el error de haber recibido cosas muy buenas y verdades muy lindas, que a veces los protegieron o los orientaron, pero nunca les dijeron por qué. Es una bajada de línea, decir, esto es lo bueno. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, hoy en día ya no alcanza. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo porque, hablando por experiencia propia, pues mi mamá era una persona muy estricta, entonces uno de niño, por no haberles, o sea, a mí no me explicaban la razón, como usted está mencionando, entonces mi tendencia era, cuando yo sea grande y tenga mis hijos, no voy a ser como mi mamá. Entonces se crea un patrón de uno querer ser lo opuesto, sin darse cuenta que puede desatar, ¿verdad? Otra cosa, y yo lo veo, yo tengo un negocio, vienen muchas clientas, muchos pacientes y uno tiende a ser psicóloga accidentalmente ahí también. Las mujeres vienen a echarle todo el cuento a uno. Y bueno, uno escucha mucho que de repente los papás eran estrictos y de repente se casan, ellos terminan permitiendo muchas libertades y terminan con otros problemas que ellos nunca se imaginaron que iban a enfrentar o a afrontar porque pensaban que hacer lo contrario de lo que ellos vivieron en su infancia iba a traer mejores resultados. Entonces, ¿cómo manejar esa balanza? Aparte de, por supuesto, entender el por qué lo estamos haciendo, explicarle al niño la verdadera razón que viene de base del amor, que uno quiere protegerlo, uno quiere cuidarlo, porque definitivamente algo esencial, importante es explicar de dónde viene esa intención. Pero ¿cómo manejar ese punto? Sobre todo con el libre albedrío, porque a veces uno le da pánico imponer algo, aun cuando uno lo explique, uno siempre tiene tendencia a querer controlar la situación o la vida del otro, especialmente del niño, hablando en esta ocasión. Entonces, ¿cómo manejar ese balance entre respetar los sentimientos o la decisión del niño y el balance del padre? Porque también van creciendo y así yo tenga 36 o 32, 35, 40, voy a ser todavía la niñita de 5 años de mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa balanza entre el libre albedrío y realmente tratar de no controlar y respetar?
Cuando hago los bautismos acá en la parroquia, en la parte de la unción con el Santo Crisma, les digo que somos ungidos como reyes, porque somos hijos de Dios, que es Rey. Entonces nosotros también somos reyes. Y en ese punto les marco el tema de la libertad. Entonces muchas veces les pregunto a los papás, ¿qué es lo necesario, qué es lo fundamental, qué es lo central para poder educar a los hijos en la libertad? Y uno diría, bueno, dejarlos que hagan lo que quieran. Y uno dice, no, ese es el libre albedrío. Si lo que hacen está bien es libertad, si lo que hacen está mal es libertinaje. ¿Cuál sería el centro, la raíz, el fundamento de esa libertad? En el caso de Dios, para mí es el mensaje fundamental que nos transmite. Que a veces uno lo tiene mal interpretado y de ahí suele venir la culpa, que es este. Si vos le preguntás a una persona cuál es el mensaje fundamental de Dios, la mayoría de la gente que entendió mal el mensaje te va a decir que es que Dios quiere que seamos buenos. Amar a Dios sobre todas las cosas o al prójimo como uno mismo, cuando eso es importante, pero está lejísimo de ser lo más importante. Lo más importante que viene a decirnos Jesús es que nos ama profundamente y nos regala el vínculo con Dios como Padre, que nos ama sin condiciones. O sea que a veces a alguien le puede chocar. A un hijo, un papá bueno, lo ama siempre. Si se equivoca, el padre sufre. Si hace las cosas bien, el padre se llena de alegría y de gozo. Entonces, ¿qué nos hace libres? Ese plantarnos en la mirada amorosa de Dios y en el caso de los padres, de los papás. ¿Por qué? Porque lo central no va a ser solamente lo que me diga papá o mamá, sino el vínculo que tenga con ellos. Para mí eso es fundamental cuidarlo. Si yo tengo la confianza suficiente para volver a papá y decirle, a ver, ¿y por qué me dijiste esto? ¿Por qué no querés que esto? A mí me tendría ganas de hacerlo. O tengo esto. Y tengo toda la confianza y el amor para poder volver y charlar y compartir y repreguntar y lo que fuera, antes de dar un paso que me parece riesgoso, ahí es buenísimo. Eso es lo que me va a permitir ser un poco más libre. Y por otro lado, la libertad, sobre todo respecto de todo lo que es el mundo, viene del sentirme valioso yo mismo. Pongo el ejemplo bien simple. Un niño adolescente que sale con los amigos a un lugar y lo invitan a tomar alcohol. Y él sabe que el alcohol no es algo que le vaya a hacer bien. O hagamos lo más extremo, le ofrecen droga. Entonces sabe que la droga no la quiere porque no es bueno para su vida. Entonces de pronto dice, no quiero. ¿Qué hacen los amigos muchas veces? Empiezan a molestarlo, a jorobar, a pelearlo, así queriendo hacerlo sentirse como el tonto del grupo. Entonces, si el adolescente ese no tiene la seguridad de que él vale, porque fue amado, porque fue respetado, porque fue acompañado por los papás, probablemente sucumba para no parecer el tonto respecto del grupo. Si él está bien plantado en ese amor y en esa seguridad personal que nace del amor de los padres y también de Dios, él puede decir, no quiero. Y si ustedes me quieren hacer sentir tontos, en el fondo los tontos son ustedes que están eligiendo eso que no les va a hacer bien. Entonces la base de la libertad para mí tiene que ver con ese amor profundo e incondicional de los padres a los hijos, de Dios hacia nosotros, y después que eso permite también todo ese diálogo profundo con los papás, en esa etapa especialmente de la adolescencia, pero después toda la vida. ¡Wow! Hermosísimo, ¿no? Ya estoy lista, padre. Yo dije, Señor, no me ha mandado familia todavía porque Él me está preparando. Voy a tomar nota. Es muy importante lo que habla el padre y quiero resumirlo en la relación, ¿no? En la relación con Jesús, nosotros como católicos, los que ya estamos caminando acá, y en las personas que no sientan todavía a Jesús todavía, es esa relación filial entre hijos, entre padres, entre hermanos, en la familia en general, ¿no? Para poder tener ese hilo de comunicación en el cual te puedas sentir recibido, ¿no? Y aceptado, y te puedan entender y explicar esos por qué de todas las situaciones que se pueden presentar allí. Me encanta ese mensaje, padre, porque de verdad que veo que la comunicación entre las familias, entre hijos y padres está muy rota. Y se sienten no aceptados, ¿no? Y eso es lo que uno quiere llevar a los demás, ese mensaje de reconciliación y ese mensaje de tener esa relación, y por lo menos en particular yo, cada vez que hablo de las cosas del Señor, en donde me corresponda hacerlo, es invitar a todos a tener esa relación, ¿no? A tener esa relación con el Señor
de forma tan clara y precisa, en que Él te acepta como tú eres, te ama como tú eres, en que reconozcas que eres hijo amado de Dios, pero sin tapar la verdad de Cristo, ¿no? Sin tapar nada, ni maquillarlo, ni dibujarlo, por miedo a que la persona se vaya del camino, sino siempre con mucho amor y mucha misericordia. Así que me encanta ese mensaje, me encanta lo que ustedes hacen en las redes, y de verdad que este programa va a hacer mucho bien a todos los que lo escuchen, porque es ese Jesús que nos muestra con humor, con amor, con cariño, y que siempre es tu amigo y va caminando a tu lado como tu compinche, como usted lo mencionó. Un detalle extra, que en ese sentido para mí lo tomo de la formación que fui recibiendo. Si tuviéramos que hacernos una imagen del mensaje de Jesús, para mí es como un Jesús señalando siempre al Padre. Que en esta sociedad en la que vivimos falta por ahí la figura del Padre, no solamente del Padre como Dios, sino también la figura del Padre como papá, como varón, como hombre, y a veces incluso como mamá también. Y en ese sentido yo creo que el mensaje más importante que nos regala Jesús, y el regalo más importante y más lindo que nos hace, no es solamente seguirlo a Él, sino el poder tenerlo más lindo, y lo que Él más disfrutó, que es ese vínculo con Dios como papá, gracias al Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces en eso yo no solamente el vínculo es con un Jesús, que es alegre, que es compañero, sino con un papá que me ama incondicionalmente y que también está ahí. Entonces es otra vuelta de tuerca solamente con Jesús. Bravo, bravo, sí, hermosísimo. Padre, siguiendo todas estas recomendaciones, la verdad, ya lo escucho hablar y me da paz. Ya estoy así como que, porque a veces uno, cuando habla de las redes sociales, pasa que uno se siente como presionado, limitado por el tema de tratar de no ofender a personas, porque siempre hay comentarios agradables y un poquito desagradables. Entonces yo quisiera pedirle, aprovechando aquí esta información, voy a abusar de esos conocimientos, yo quisiera que nos diera recomendaciones, tips, de cómo saber manejar de manera jugosa las redes sociales. Hemos hablado de el conocer a quién se le está hablando, conocer mi relación con Dios para ver qué quiero proyectar, todas esas cositas, pero hablándolo ahora no tanto de la manera espiritual, sino me atrevería a decir como más del mundo, más como que mundano, porque hay personas que no tienen esta relación íntima con Dios. Para nosotros los que estamos enfrente en cámaras evangelizando, que nos exponemos a hablar muchas cosas, inclusive a veces hablamos de testimonios personales y uno a veces habla y uno dice que mi mamá lo escuche y no se siente herida o que mi esposa no diga nada, o sea, no sé si me explico. Recomendaciones o tips para nosotros poder seguir evangelizando sabiendo que estamos dando lo mejor de sí para esa intención. La intención es llevar a la gente a abrir esa puerta del corazón y a escuchar al Señor. Yo creo que siempre vamos a correr el riesgo de que alguien se nos ofenda, porque en la cultura en la que estamos hoy, cuando alguien dice algo que no nos gusta, es muy fácil y muy esperable que alguien se sienta ofendido. Yo creo que en ese sentido hay una entrevista muy linda de Jordan Peterson en el que él le plantea a la entrevistadora, o la entrevistadora le plantea eso, y él dice, a ver, en esta entrevista que vos estás teniendo conmigo, para conseguir obtener una verdad que vos estás buscando, te arriesgas a hacerme sentir incómodo. Entonces, al momento de compartir, si uno lo hace desde el amor, lo hace también profesionalmente y con delicadeza, uno sabe que corre el riesgo de que el otro se sienta ofendido. Obviamente que hay modos y modos y uno tiene que tratar de cuidar el lenguaje, los modos para no ofender gratuitamente, pero uno sabe que en las redes siempre va a haber alguien que lo que uno haga lo va a poder mirar mal. Hay un filósofo que habla de el absurdo y uno dice, bueno, todo puede, según la mirada de uno, del que lo está mirando, uno puede hacer que todo sea absurdo o uno puede rescatar del absurdo, cuando lo miras del amor, a lo que el otro hace. Entonces, yo no me guío tanto por que alguien se ofenda, y sí, siempre va a pasar. Creo que en ese sentido, hoy en día, gracias a Dios, los algoritmos nos protegen un montón, porque el contenido que uno va brindando les suele ir llegando más a las personas que buscan este contenido que a las personas que no. Entonces, los que no, que son probablemente los que más pueden llegar a poner comentarios feos, se suelen ir limpiando, y eso a mí me da mucha más tranquilidad también,
respecto del, bueno, si hay alguien que se siente mal. Y yo lo que haría sería el planteo de buscar formarse. A veces alguien que está empezando por ahí con este tema puede pensar que la intuición es el mejor camino para poder formarse y transmitir un mensaje, y tiene que ser algo como, por más que sea hecho con mucha simplicidad y con mucha espontaneidad, tiene que estar bien estudiado. Uno tiene que haberse formado bien para hacerlo lo mejor posible. Entonces, repito esto que decía hace un rato, cuando alguien me escribe desde un enojo, desde alguna molestia que tuvo, yo trato de abrir el diálogo si veo que hay una apertura al diálogo. Si veo que está tirando simplemente un enojo, no tiene que ver conmigo, lo que sea, elimino el comentario y no me lo tomo personal. No sé si va por ahí más o menos la pregunta que me decías, Yoli. Sí, a mí normalmente cuando nos hacen comentarios negativos, yo, la verdad, bueno, va a conocer, padre, a medida que nos vayamos avanzando en el tiempo, que yo soy un poquito descuidada, se me olvidan las cosas, se me olvidan los nombres, y él se mete mucho conmigo. La gente me ve como alma mártir por culpa de él. Le estoy ayudando a sanar. El policía bueno y la policía mala y el policía bueno. Sí. Entonces hay mucha gente que comenta y yo la verdad soy un poco descuidada. No quiero que ahorita piense que lo que comenten no estoy pendiente, sino que bueno, la verdad no presto tanto atención a los comentarios. Y a veces personas cercanas que me dicen, me hacen una captura y me dicen, mira lo que escribió fulanita, princesa o esta persona. Entonces, claro, en mi caso, yo no contesto, yo dejo que la gente hable y se siente en la libertad de hablar. Claro, no estoy pendiente, pero a veces considero que hay que tener cuidado. Hay cosas que se dicen que son muy fuertes que de repente otras personas no se pueden leer. Pero claro, en mi caso a veces yo no caigo en una posición de yo no sé si responder o no responder, o dejarlo o eliminarlo. Pero bueno, creo que con esta charla voy a empezar a eliminar. Bueno, es que tú eres maleducada. No. A veces, sí, la otra cosa que a veces, lo que a veces sirve otras veces es que los haters también te ayudan a tener más visualización. Eso es lo Empiezan que a pelearse entre ellos, entonces a veces uno dice, bueno, mientras sea algo educado, que se sigan peleando, total, me siguen trayendo más gente. No, a mí me pasa como ya no responde, yo hago el favor de responder en su cuenta. Para que, por favor, para que alguien bien parado en esta pelea, ¿no? Es que a veces es un ring de boxeo, eso es, no, entonces normalmente pasa con los protestantes y católicos, entonces se abre un diálogo y yo lo único que digo es, Señor, que algo quede a nuestros hermanitos que esperados, que esperamos que regresen, que algo quede que les abra, así sea por terquedad o por soberbia, que digan, ella por qué está diciendo esto, y empieza a investigar y de repente, ¡pum!, consiga algo que lo haga como analizar un poquitico más. Entonces, bueno, yo siempre dejo los comentarios a la espera o expectativa de que alguna semilla lance en ese corazón y ya después el Señor se encargará de... Bueno, espero que sean semillas buenas las que estás dejando. Pero mire, padre, de verdad, a mí me costó mucho tomar la decisión de lanzarme a las redes porque tengo ya muchos años caminando con el Señor y bueno, tenemos grupo de oración pequeño en casa y así vamos haciendo varias cosas por el Señor hasta que, bueno, decidí aceptar la invitación de María Visión para venir acá porque no me quería enfrentar a esto, ¿no? De dimes y diretes, que si lo dijiste bien, lo dijiste mal, tú sabes, todo este tipo de cosas. Y además, una de las cosas que me hizo dar el paso a hacerlo es que nos están bombardeando en las redes con mensajes muy pesados, muy turbios, negativos, sobre el fin de los tiempos, que ya esto se va a acabar, que pide perdón, pecador, todas estas cosas. Hay una ola gigantesca en YouTube, en todas las redes, de estos malos mensajes, profecías, ¿no? Claro. Y pueden tener algo de cierto, muchas cosas, es verdad, hay que leerlo con mucho detenimiento y discernimiento. Y ya para ir cerrando, porque ya nos hicieron señal del tiempo aquí en producción, de que tenemos que ir cerrando, es esa palabra de aliento que ya la hemos visto en su manera de llevar la palabra del Señor a todo esto que está pasando, que se ve mucho más pesado en las redes, este mensaje no tan bonito, a llevar esta alegría del Señor, ¿no? Es las dos partes de la balanza. Todo lo que también puede venir del Señor en profecías y en cosas que nos están anunciando tiempos difíciles, que yo pienso que siempre hemos vivido tiempos difíciles. Sí.
a esto bello del Señor, que es la buena nueva, que es el amor del Señor, que eres el Hijo amado de Dios. Y entonces, como mensaje final para las personas que nos escuchan, es que dice el Padre Matías sobre este amor de verdad que hay que llevar a través de las redes, sin dejar atrás lo que pueda venir y prepararnos, pero con el amor del Señor. Yo algo de lo que me pregunto para poder discernir estos mensajes que recién hablabas de apocalípticos, o sea, como esos mensajes de fin del mundo y eso, es si Dios, el Dios en el que yo creo y el Dios de Jesús, es alguien que anunció la buena noticia, que es buena noticia, de esa manera. Entonces, si no es buena noticia, si no me deja paz en el corazón, para mí no viene de Dios. Incluso aunque fuera un mensaje apocalíptico, si no viene a traer paz en el corazón, no es de Dios. Claro. Entonces, esos mensajes que traen miedo o llenan de culpa, pero una culpa vacía, una culpa que tira para abajo, para mí no vienen de Dios. Jesús no evangelizó de esa manera y eso muchas veces para mí no es buena noticia. La buena noticia trae una paz y una alegría del corazón que son signo de que Dios está trabajando y que ese mensaje viene de Él. Entonces esa para mí es una forma súper simple de eliminar ese tipo de contenido. Y después el tema de las redes, lo que hay muchas veces es que uno se va armando, gracias al algoritmo, si uno lo sabe utilizar, el tipo de contenido que uno quiere. Entonces, si uno empieza a seguir algún tipo de personas o a mirar un tipo de contenido, probablemente contenido semejante a ese se va a ir replicando. Y es verdad que a veces lo negativo sería la burbuja, pero lo positivo sería también dejar de lado todo esto que no nos hace bien y que no es de Dios. Entonces, el poder tener ese criterio, ¿esto me deja paz o me deja inquieto? ¿Me llena de culpa, invitándome sanamente y lleno de alegría a querer caminar mejor, o me deja lleno de culpa y de tristeza? Entonces, si me deja de una manera, es de Dios. Si no, para mí directamente lo tiro a la basura. Qué bello mensaje para cerrar, para despedirnos ya acá. Padre, vamos a seguir abusando de usted en otros programas, en otros episodios. Cuadraremos fechas, cuadraremos calendarios, todo. Nos encantaría poderlo invitar para acá próximamente. Vamos a ver qué organizamos por allí para que venga. Y bueno, agradecidísimos y le pedimos su bendición para este programa que lo hacemos desde el corazón. Y su mensaje final para los demás, la bendición para todos los que nos están escuchando. Bien, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que un placer haber estado con ustedes y con toda la audiencia. Y vamos a pedirles entonces que nos regale su bendición a cada uno de nosotros y a todos los que tenemos en el corazón, y que sea como una caricia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que siga fortaleciendo y ayudando en esta misión de llevar la buena noticia también por las redes. Amén. Amén. Dios lo bendiga, Padre. Igualmente, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao. Chao, chao. Nos esperamos el próximo.